¿Alguna vez has sentido que entregas el alma entera, pero a cambio solo cosechas indiferencia? ¿Que tu generosidad, en lugar de ser un puente, se convierte en una alfombra para que otros la pisen sin miramientos? Esta es la historia de un hombre que aprendió, a través del dolor y la lealtad de un amigo inesperado, que ser bueno no significa soportarlo todo. Es una lección sobre la dignidad, los límites y la sabiduría de saber a quién le abrimos las puertas de nuestro corazón. Antes de sumergirnos en el alma de esta hacienda, si sientes que este mensaje puede ser una luz para alguien, te invito a compartirlo. Al hacerlo, no solo apoyas nuestra labor de sembrar reflexiones, sino que te conviertes en un portador de esa misma luz. Que la paz y la sabiduría acompañen tu escucha. Hubo una vez, en una tierra donde el sol curtía la piel y el trabajo forjaba el carácter, un hombre llamado Don Aurelio. A sus casi 60 años, su vida transcurría en una hacienda que olía a tierra húmeda, a maíz creciendo parejo y a la paz de los establos. Era viudo y el destino no le había concedido hijos, por lo que su familia era la tierra misma y la gente que la trabajaba. Mientras otros hombres de su edad caminaban con la mirada puesta en el pasado, Don Aurelio vivía anclado en el presente. Su preocupación era que el agua de la acequia corriera limpia para todos, que las bestias tuvieran sombra en las horas de calor y que a su gente nunca le faltara el pan sobre la mesa. Y a su lado, como una sombra leal, siempre estaba Tambo, un perro de pecho ancho y mirada profunda, un guardián silencioso que parecía entender el lenguaje del alma humana. Si Don Aurelio tosía en la madrugada, Tambo se acercaba con las orejas tensas. Si el patrón se levantaba, el perro ya estaba a sus pies, listo para acompañarlo. Su lealtad era un tesoro puro, incorruptible ante la ingratitud de los hombres. En la hacienda trabajaban varios peones, hombres de brazos firmes y espaldas marcadas por el sol. La tierra los había hecho fuertes, pero con el tiempo, esa misma dureza se había instalado en sus corazones. La generosidad del patrón ya no era vista como un regalo, sino como una obligación. Una tarde, el hijo pequeño de Miguel, uno de los peones, cayó enfermo con una fiebre que no cedía. Sin dudarlo, Don Aurelio mandó llamar al doctor del pueblo, sin reparar en gastos. Miguel, quédese en casa y cuide a su niño, le dijo con firmeza serena. La hacienda puede esperar, un hijo no. No le descontó un solo día de su jornal, pagó la consulta, las medicinas y envió a doña Inés, su fiel empleada doméstica, con caldos calientes y frazadas limpias. Miguel agradeció con la voz entrecortada, pero al salir, creyendo que nadie lo escuchaba, murmuró a otro peón, para eso tiene plata, que la use. La gratitud, a veces, se hace añicos contra el muro de la costumbre. En otra ocasión, los muchachos del establo llegaron con más de una hora de retraso. La noche anterior hubo fiesta en el pueblo y el vino había alargado los cantos. Sus botas arrastraban el polvo de la parranda y sus ojos pesados buscaban excusas en el cansancio. Don Aurelio los observó desde la galería de la casa. En su mirada no había enojo, sino una tristeza suave, la de quien sabe que la confianza es un cristal frágil que se gasta con el uso descuidado. Sin decir una palabra, se arremangó la camisa, preparó él mismo los cubos de avena y acarició el cuello de la yegua más nerviosa, que resoplaba como si también percibiera el abandono. No se preocupe, patrón, dijo uno de ellos con una risa floja. Mañana llegamos más temprano. Don Aurelio apenas sonrió, pues sabía que la palabra mañana en labios de quien no valora el presente, es solo un eco vacío que se pierde en el viento. Llegó el tiempo de la cosecha y el campo se vistió de un oro abundante. El rendimiento fue excepcional. Esa tarde, don Aurelio reunió a todos en el patio grande. Con una libreta vieja en mano, fue entregando a cada uno un sobre con dinero extra. Ustedes sostienen esta tierra conmigo, dijo, su voz cargada de un afecto sincero.
La cosecha no es solo mía, es fruto de sus manos también. Algunos bajaron la cabeza, con un agradecimiento genuino. Pero otros, como Ramos y Torres, abrieron el sobre y contaron el dinero con una mueca de inconformidad, como si la generosidad fuera una deuda que nunca se salda por completo. En sus ojos no había gratitud, sino el cálculo frío de la envidia. Don Aurelio lo notó y sintió el peso de esa ingratitud, una carga más pesada que cualquier saco de maíz. Es un desgaste que, poco a poco, va secando la esperanza. Doña Inés, la mujer que cuidaba la casa grande con manos de madre y paciencia de maestra, observaba todo. Don Aurelio le decía con respeto mientras servía el café, no sea tan confiado. La bondad no debe ser una alfombra para que la pisen. Él sonreía con cansancio. La vida me ha dado más de lo que pedí, Inés. Si puedo dar, doy. Ella lo miró con seriedad y respondió con una sabiduría ancestral, dar es bueno, patrón. Pero también hay que poner límites. Porque si no, los que no saben agradecer, aprenden a exigir con el puño cerrado. En ese instante, Tambo entró moviendo la cola y se echó a los pies de su amo, como reafirmando con su presencia la verdad de aquellas palabras. Los perros, pensaba Inés, reconocen la nobleza de un corazón, pero también presienten la traición que se esconde en las sombras. Ramos y Torres eran los que más alimentaban el resentimiento. Por las noches, mientras otros compartían el pan en silencio, ellos afilaban sus lenguas. Viejo tacaño, escupía Ramos. Con todo lo que tiene, podría pagarnos el doble y ni lo notaría. Torres secundaba con una risa amarga, y al final, ¿a quién le va a dejar todo esto? No tiene familia. Esta hacienda quedará a la deriva. Sus palabras eran brasas que, en silencio, planeaban un incendio. No recordaban al médico, ni los días libres pagados, ni el bono de la cosecha. La codicia es una ceguera que solo permite ver lo que se cree merecer, no lo que se ha recibido. Y así, mientras don Aurelio dormía confiando en que sus hombres eran como su familia, ellos deseaban en susurros que el tiempo acelerara su paso. A sus pies, junto a la puerta, Tambo gruñía en sueños, como si su instinto animal ya hubiera detectado la ponzoña que se gestaba. Una mañana, don Aurelio decidió montar a caballo. Hacía tiempo que no lo hacía. Tambo ladraba a sus pies, inquieto, como un amigo que advierte un peligro sin necesidad de palabras. Ramos y Torres se ofrecieron a ensillar al animal. Con gestos serviciales, ajustaron las correas, pero un nudo, disfrazado de seguridad, fue dejado flojo a propósito. La traición, a menudo, se viste con el traje de la ayuda. Apenas don Aurelio montó, la montura se deslizó bruscamente y su cuerpo cayó a tierra con un golpe seco. El mundo se detuvo en un instante con olor a polvo y a miedo. Antes que nadie, Tambo se lanzó como un rayo, protegiendo a su amo del caballo asustado y lamiendo su rostro como si quisiera devolverle el aliento. «Estoy bien», murmuró el patrón, mareado. Ramos y Torres corrieron, fingiendo preocupación. «Disculpe, patrón, fue un error». Pero en los ojos de Tambo, la mentira había dejado una huella imborrable. Esa tarde, mientras doña Inés le aplicaba paños fríos, don Aurelio escuchó una conversación a través de la puerta entreabierta. «No funcionó», dijo una voz. «Ya habrá otra oportunidad», respondió la otra. «Si no es hoy, será mañana». El dolor del cuerpo es pasajero, pero el dolor del alma se instala para quedarse. Don Aurelio sintió cómo se rompía algo dentro de él. Había ofrecido pan, techo y paciencia, y a cambio, cosechaba un complot contra su vida. Esa noche no durmió por el dolor de la caída, sino por la claridad que ésta le había traído. Los días siguientes, algo cambió.
Donde antes don Aurelio sonreía, ahora miraba fijamente a los ojos. Donde respondía con indulgencia, ahora guardaba silencio. El dolor, a veces, se convierte en el maestro más severo. Enseña a decir basta. Una noche, los ladridos graves y profundos de Tambo alertaron a don Aurelio. Salió con un farol y descubrió a Ramos y a Torres en las caballerizas, cortando cuerdas y saboteando los aperos. ¿Qué hacen?, preguntó, su voz tranquila pero firme como el acero. El silencio que siguió fue la confesión más elocuente. Nada, patrón, solo revisando. Yo también revisaré, respondió él, pero no las cuerdas, sino los corazones. En ese instante, bajo la luz temblorosa del farol, entendió una verdad devastadora: las sogas rotas se pueden reemplazar, pero cuando se rompe la lealtad, no hay nudo que pueda repararla. A la mañana siguiente, el sol encontró a un hombre diferente. Don Aurelio reunió a todos en el patio. Con la espalda recta y la voz clara, habló: he sido un patrón bueno. No porque me sobre nada, sino porque me sobra gratitud con la vida. Pero confundí la bondad con la falta de límites, y eso no es una virtud, es un abandono de uno mismo. Esta hacienda es mi casa y ustedes han comido en mi mesa. Merezco el mismo respeto que les he dado. Luego, mirando a Ramos y a Torres, dijo sin rencor pero con una firmeza inquebrantable: sé lo que han hecho. Hoy, nuestros caminos se separan. Les pagó su liquidación y un extra. No por ustedes, aclaró, sino por sus familias, para que no les falte el pan. Pero esta hacienda ya no puede ser pasto para la mala entraña. Con esa decisión, el aire de la hacienda pareció limpiarse. Don Aurelio contrató a nuevos trabajadores: César, un joven callado y responsable; Benítez, un hombre mayor de manos sabias; y Laureano, un muchacho con hambre de aprender. La dinámica cambió. El trabajo hecho con respeto y gratitud generaba un eco de paz que se sentía hasta en los animales. Miguel, el peón cuyo hijo había sanado gracias al patrón, se acercó una tarde, consumido por la vergüenza. Don Aurelio, yo no fui agradecido, confesó con la voz rota. Usted me dio todo y yo hablé mal de usted. Don Aurelio lo miró con una compasión que ya no era ingenua, sino sabia. No me lo digas a mí, Miguel. Dígaselo a su hijo cuando crezca. Enséñele con el ejemplo que es la gratitud, porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. El tiempo pasó. Un día, don Aurelio fue al pueblo y cambió su testamento. La hacienda no quedaría en manos de la codicia. Creó un fondo de becas para los hijos de los trabajadores rurales, financió una pequeña clínica veterinaria y dejó estipulado que la tierra sería para quienes la trabajaran con honestidad. Doña Inés fue nombrada con honor, y para Tambo, mandó a tallar un banco de madera que decía: aquí descansa la fidelidad. Esa noche, la hacienda celebró, no una fiesta patronal, sino el renacimiento de una comunidad basada en el respeto. Alrededor del fuego, con pan tibio y guitarras, don Aurelio agradeció a su gente por hacer de su hacienda un lugar donde el trabajo honra. La historia de don Aurelio nos enseña que ser bueno no es un acto de debilidad. La verdadera bondad sabe poner límites. Despedir a quien traiciona no es venganza, es justicia y es un acto de misericordia con quienes sí merecen un ambiente de paz. Quizás tú, que escuchas, has dado mucho y has recibido poco. Tal vez sientes que tu corazón se cansa de la ingratitud. Mira a tu alrededor. Identifica a tu Tambo, a esa lealtad silenciosa y verdadera. Escucha a tu doña Inés, a esa voz de la sabiduría que te pide cuidarte. No cierres tu mano, pero aprende a cuidar tu mesa. Que tu generosidad no sea una alfombra, sino un huerto cuidado. Un lugar donde se riega, se abona,
pero también se poda lo que daña, para que la cosecha sea compartida con quienes trabajan la tierra de la vida con buen corazón. Porque ser una buena persona sí marca la diferencia, no para recibir aplausos, sino para construir un lugar, en tu casa, en tu alma, donde la dignidad pueda florecer. Y cuando la dignidad florece, hasta el sonido de tus pasos se convierte en una oración. Si esta historia ha resonado en tu espíritu, escribe en los comentarios, doy con generosidad y pongo límites con amor. Y que la bendición de la claridad y la fortaleza te acompañe siempre.